Le voy a pedir que abra su Biblia al libro de 1 Juan 2 y el versículo 18 al 25. Primera de Juan, y vamos a estar en el capítulo 2, 18 al 25. Y dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Padre bendito, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de alabar tu santísimo nombre, de glorificarte, Señor, con los cantos y alabanzas, Padre. Para ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre, Señor. Ahora bendice este tiempo que vamos a estar en tu palabra y ilumina nuestro entendimiento, que podamos entenderla y comprenderla, Padre, para que de esa manera te conozcamos más, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar este pasaje aquí de Primera de Juan, capítulo 2, y veamos cómo, mire, el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Todos reconocemos eso. Escribió el Evangelio de Juan, pero también escribió la primera, segunda y tercera de Juan, que son estas cartas en la cual estamos nosotros en la primera. Y también escribió el libro de Apocalipsis en sus últimos años antes de morir. Dios le reveló a Juan lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Él había sido exiliado a la isla de Patmos y ahí fue donde Dios le envió esa revelación o el libro de Apocalipsis. Pero antes ya había escrito estas epístolas de Juan. Y es aquí donde nos habla de esta persona que va a hacer su aparición en los últimos días. La Biblia lo describe bien, de modo que no nos tome por sorpresa. Estoy hablando del anticristo. Entonces vemos que en el libro de Daniel también encontramos una referencia a los últimos tiempos y a este personaje. Usted puede ir al libro de Daniel y ahí encuentra más información acerca de esta persona. Al principio de esta epístola, Juan empieza diciendo cómo él y los demás discípulos tuvieron el privilegio de convivir con Jesucristo, el verbo de vida. En el capítulo 1 pueden encontrar esta descripción que hace Juan del Señor Jesucristo. Y vemos ahí que nos dice también que Él es nuestro abogado. Ahora, en este pasaje que vamos a ver se enfoca en el anticristo y los muchos anticristos que han habido a través de toda la historia. Entonces a eso es lo que vamos a estar viendo. Esa palabra anti, me recordó el hermano que dijo antifonal, ¿verdad? Anti quiere decir en contra de o en lugar de. Eso es lo que significa esa palabra, ¿verdad? Entonces, si es anticristo, ¿qué es? En contra de Cristo o en vez de Cristo. Ese es el anticristo. Es la definición de la palabra. Así que hoy vamos a ver, hermanos, el anticristo y sus características, algunas de sus características, en contraste con el verdadero cristiano. Así que aquí vemos primero cómo en el versículo 18 el anticristo viene en los últimos tiempos. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense bien, ahí hace mención de el anticristo y luego muchos anticristos, ¿verdad? Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo, es un anticristo, pero el anticristo va a ser este personaje que se va a levantar en los últimos tiempos. Así que la Biblia nos advierte de una persona que va a hacer su aparición al final de los tiempos. Este es el anticristo, quien abiertamente se opone a Cristo
quien se hace pasar como si fuera Cristo. Recuerde esto, el diablo es el imitador. Él es el imitador, siempre trata de imitar a Dios y a todo lo que Dios hace. Así como Dios existe en la Santa Trinidad, ¿verdad? Sabemos, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sabía usted que también hay una Trinidad diabólica? Esta Trinidad diabólica se compone de Satanás, el anticristo y el falso profeta, que van a hacer su aparición en los últimos tiempos durante la gran tribulación. Estos tres son diferentes y cada uno trata de sustituir a un personaje de la Santa Trinidad, ¿verdad? El diablo es como si personificara a Dios, ¿verdad? El anticristo, pues a Cristo, y el falso profeta, al Espíritu Santo. Esa es la falsa o la Trinidad diabólica. Entonces, y eso lo vamos a ver, hermanos, al final de los tiempos. Bueno, nosotros como cristianos no lo vamos a ver si es que ya empezara hoy la gran tribulación, ¿verdad? El Señor nos promete que nos va a sacar antes, ¿verdad? Porque viene el rapto. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses 1 al 12. 1 Tesalonicenses 1 al 12. Y vamos a ver un pasaje ahí. 1 Tesalonicenses 1 al 12. Está un poquito... y sabe que no es primera porque no tiene 12. Ok, yo creo que me equivoqué ahí, pero es donde habla, hermanos, de que dice que no ignoréis de lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a manifestar esta persona que es el anticristo. 4:13, ok. Ok, lo vamos a dejar así, después se los doy, ¿verdad? Pero... ok, ese es el 4, el 2:3, 2:13, ok, entonces 2:3 de 1 Tesalonicenses, ok, eso es lo peor que le puede pasar a un pastor, ¿verdad? Que ponga el texto equivocado, y ustedes saben, a veces se equivoca la computadora, ¿verdad? Es el 2, 1 Tesalonicenses 2:13. 3. Ok, porque nuestra exhortación. Segunda Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Ese es el pasaje que debí de haber escrito acá en mi bosquejo. Gracias, hermana. Entonces vemos que viene sobre la tierra una gran tribulación, una gran tribulación. Esta va a durar, ¿cuántos años? 7 años, ¿verdad? 7 años va a durar esta gran tribulación. En ese tiempo se va a levantar el anticristo. Recuérdese, va a haber un caos por todo el mundo. Va a haber un caos por todo el mundo, va a haber mucha desestabilización en los países y va a haber mucha violencia. Entonces
quizás guerras entre países, y entonces es cuando se va a levantar este hombre y va a prometer paz y seguridad. Y ahí es donde toda la gente, los que no conocen a Cristo, se van a ir tras de Él en ese tiempo. Él va a prometer paz al mundo entero. Va a ser una persona elocuente, o sea, va a hablar bien bonito, va a convencer a las personas. Por eso la mayoría de las personas se van a ir tras Él. El anticristo se va a dar a conocer tal cual es después de que empiece la gran tribulación, después de 3 años y medio. Entonces sí, se quita la máscara y se destapa tal cual es, ¿verdad? Que es cuando empieza, entonces sí, el control total de las personas, porque ya los va a tener bien agarrados en ese tiempo. Apocalipsis 11, 1 al 2, espero que ahora sí haya puesto bien la cita ahí, y si no, pues me perdonan, hermanos, también nosotros nos equivocamos. Yo sé que usted no, pero yo sí. Apocalipsis 11 y el 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuántos 42 meses? Si usted saca la cuenta, 3 años y medio. 3 años y medio, ¿eh? Entonces está hablando de ese tiempo, Y Apocalipsis 13, 1 al 8, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Muchas veces aquí en Apocalipsis, cuando habla del mar, se refiere a las multitudes de gente, ¿verdad? Es el mar de gente. Dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. El dragón aquí es el diablo, es Satanás, ¿okay? El dragón le dio su poder al anticristo, la bestia. Dice: y su poder y su trono y grande autoridad. Y déjenme ver hasta dónde era, hasta el 8. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Quién fue herido y quién fue muerto y resucitado? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí está tratando de imitar lo que hizo el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto me suena al control total, ¿verdad? Que usted lo puede ver después, al final, cuando dice que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y el 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted no va a formar parte de estas personas, ¿verdad? Pero la mayoría que vive en el mundo, sabemos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, porque la mayoría rechaza
esa salvación que el Señor Jesucristo les ofrece, ¿verdad? En el momento que usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces vemos ahí el anticristo, la bestia y el falso profeta van a ser apresados y lanzados vivos a un lago de fuego donde permanecerán por toda la eternidad. Allí también será lanzado Satanás al final de los tiempos. Apocalipsis 19. Estamos hablando del anticristo primero, ¿verdad? Dice 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está el anticristo y el falso profeta. ¿Okay? Entonces vemos ahí, vayamos al capítulo 20 de Apocalipsis y del 7 al 10. Aquí nos habla de algo más. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los son. ¿Ah? ¿No es? Apocalipsis 20 y versículo 7 al 10. 7 al 10. Ok, ahí está hablando. ¿Ah? Ahí está hablando de cuando Satanás va a ser arrojado al lago de fuego, y ahí va a pasar toda la eternidad, en ese pasaje que les quiero. 20:10, ¿sí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y ¿quién? El falso profeta. Aquí la bestia es el anticristo, y el falso profeta. Entonces al final de los tiempos, ahí es donde van a estar los tres. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Entonces voy a tener que cambiar de computadora. Ya vimos a la persona del anticristo. Ahora veamos que muchos anticristos salen del compañerismo cristiano. Fíjese bien, no todos, pero muchos anticristos salen del compañerismo cristiano. Versículo 19, si regresa a Primera de Juan, y voy un poco a la carrera porque vamos a terminar más temprano, hermanos. Primera de Juan, nuestro pasaje que estamos leyendo, y el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces vemos ahí cómo estos anticristos salen de algunos de los compañerismos cristianos o las iglesias. Ya que vimos entonces que este personaje, el anticristo, se va a manifestar en los últimos tiempos, veamos también que hay muchos anticristos, y los anticristos ya hemos visto cuáles son, ¿verdad? Las personas que están en contra del Señor Jesucristo. Ahí se convierten en anticristos porque están en contra de Él, ¿verdad? Estos son los personas que niegan a Cristo, que están en oposición a Cristo. Estas personas han escuchado de Cristo, pero decidieron no creer en Él y se convierten en anticristos.
porque están en contra de Cristo. Y usted conoce muchas de estas personas que han estado en iglesias porque puede ser años y luego se apartan y están en contra de todo el cristianismo, ¿verdad? Ahora, ¿hay esperanza para un anticristo? ¿Qué cree usted? Sí, mientras esté vivo hay esperanza, ¿verdad? Porque hay personas que se han convertido después de toda su vida haber sido ateos y luego se convierten al Señor Jesucristo. O sea que sí hay esperanza para una persona que se considera anticristo, una persona que niega al Señor Jesucristo. O quizás dice, no, pues yo no lo niego. No lo niega abiertamente, pero con el hecho de no estar con Él, lo está negando. El que no es conmigo, dijo el Señor Jesucristo, mi enemigo es. El que no junta conmigo, desparrama, ¿verdad? Entonces no hay una posición neutral en las personas. No es que digan, bueno, yo no estoy a favor de Cristo, pero no estoy en contra. No, si no está con Él, está en contra de Él. Si no es su amigo, es su enemigo. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos ahí estos anticristos. ¿De dónde salen algunas de estas personas? Pues salen de las iglesias, de los compañerismos cristianos, donde escucharon el evangelio de Cristo, pero no creyeron y salieron y regresaron de nuevo a vivir como antes vivían. Estas son las personas que se convierten en anticristo. Tuvieron un poquito de religión. Es como cuando le ponen la vacuna de la gripa, le ponen un poquito, ¿verdad? Del virus para que su cuerpo reaccione y ya no, si bien el virus ya es resistente, pues, ¿verdad? Y eso es lo que hace la religión. Cuando una persona escucha de la palabra de Dios, escucha y escucha, y conoce la palabra de Dios y sabe que Cristo es el Salvador, pero no lo recibe como su Salvador, después eso ya no puede creer después, porque ya conoce todo, pero no conoce a Cristo como su Salvador y Señor. Eso es lo que hace la religión cuando no reciben a Cristo como su Salvador. Cuando leemos que dice la Biblia, salieron de nosotros, no se está refiriendo, hermanos, a todo aquel que se va de la iglesia. Quiero hacer un paréntesis aquí y explicarle, porque algunas veces yo he escuchado, por lo menos en una iglesia, una vez hubo una división y el pastor estaba diciendo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, estos no son cristianos o algo. No, eso no está diciendo. No está diciendo que todo el que se va de una iglesia en desacuerdo no son cristianos. No, pueden salir de la iglesia por diferentes motivos, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a las personas que salen de la iglesia, pero que nunca regresan ya y que están en oposición directa al Señor Jesucristo. A eso se refiere. Cuando dice salieron de nosotros, entonces puede que hay personas que se mueven de iglesia por diferentes razones, pero eso no significa que son anticristos. Pues se van de una iglesia, se van a otra iglesia, está bien. Hay personas que compran una casa en otro estado o se mueven de ciudad, pero buscan una iglesia y ahí se están reuniendo, ¿verdad? Mientras sea una iglesia que predica la palabra de Dios, está bien. No son anticristos, ¿verdad? Y no porque salgan a veces enojados, ya son anticristos tampoco, ¿verdad? No se está refiriendo a eso. Salieron de nosotros, se está refiriendo a aquellos que están por un tiempo en la iglesia, pero nunca recibieron la salvación que Cristo Jesús les ofrece. Y se van de la iglesia y vuelven al mundo y vuelven a vivir como antes vivían. A eso se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Pedro 2:20. Ciertamente dice, si
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces está hablando, hermanos, de estas personas, ¿verdad? Por eso es bien importante que en las iglesias se predique el evangelio de salvación, ¿verdad? Que no es por estar en una iglesia que una persona va a entrar al cielo, no, es porque ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, porque Él es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Entonces, no es la asistencia a la iglesia lo que salva a una persona. Puede estar en la mejor iglesia que hay en el mundo, pero eso no salva a nadie. Es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante explicar bien el evangelio de salvación. Ok, ahora vamos a ver que los anticristos se manifiestan al negar a Cristo. Y eso lo vemos allá en Primera de Juan, capítulo 2, y todo el pasaje que leímos. Desde el final del versículo 19, la segunda parte, y luego el 22 y 23, nos habla de estas personas que niegan al Señor Jesucristo. Estas personas que han escuchado de Cristo y se les hace muy fácil el camino a la salvación, y que le dicen, cuando usted les explica el Evangelio y les dice la manera de ser salvos, y ellos le dicen algo así como: ¿a poco nomás con pedirle a Cristo que perdone tus pecados y creer en Él ya te salvas? ¿A poco así de fácil? Son personas incrédulas que no creen lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si Cristo dijo que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, pues nosotros lo creímos, ¿verdad? Lo creímos y vimos la evidencia de que Él transformó nuestras vidas. Él nos cambió. ¿Por qué? Porque creímos, pero hay muchas personas que no lo creen así. ¿Por qué? Porque lo creen muy fácil, porque piensan así: no, tú tienes que hacer algo, tienes que hacer obras, no, tú tienes que hacer esto o aquello. Al razonar de esta manera están negando a Cristo, están despreciando el sacrificio que Cristo hizo por ellos. Y están poniendo, en lugar del sacrificio de Cristo, están poniendo su propio sacrificio, cuando están tratando de hacer buenas obras ellos para llegar al cielo. Están haciendo a un lado todo ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Cómo cree que Dios Padre ve a estas personas? ¿Con gozo? ¡Qué bueno, hijos míos! ¡Qué bueno que están haciendo buenas obras! No, lo ve como una inmundicia. Es lo que dice en Isaías, ¿verdad? Porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Entonces no hay buena obra para llegar al cielo. Es por fe en Cristo Jesús solamente. Estos son los que salen de las iglesias verdaderas y empiezan su propia religión, quitan todo lo que no les gusta de la palabra de Dios y empiezan a enseñar sus propias doctrinas de su propia mente carnal. Estos son anticristos. La palabra de Dios es bien clara, dice que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. En algunas falsas religiones honran nada más al Padre. Jehová es el único, ¿verdad? ¿Han escuchado? En otras honran nada más a Cristo y otras honran nada más al Espíritu Santo. No, hermanos, debemos de honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellas son las tres personas, ¿verdad? Como Dios se manifiesta en las tres personas, y los tres son Dios, ¿verdad? Y tienen la misma honra
debemos darle la misma honra que uno al otro. No es nada más el Padre, ni nada más el Hijo, ni nada más el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Santa Trinidad que la Biblia nos enseña que es Dios. Así que ya que vimos al anticristo y los anticristos, ahora veamos que el verdadero cristiano permanece o va a permanecer en la verdad. Versículo 23, la segunda parte, si está en Juan, 1 de Juan, dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y luego el 24 y 25 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si usted tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, usted tiene ¿qué? Vida eterna, y de eso no debe usted de dudar. Usted tiene vida eterna, y usted tiene en su corazón, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vino a morar en usted. Usted tiene vida eterna. Dice que el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué la Escritura dice esto? Porque el Padre y el Hijo son uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, y tengo unos pasajes, pero nomás se los voy a dar si los quiere apuntar. Juan 14:1 y Juan 10:29 al 31. No los vamos a leer porque ya menos se nos termina el tiempo. La evidencia de que el cristiano verdaderamente ha creído en Cristo y le ha recibido como su Señor y Salvador, ¿sabe cuál es la evidencia? Es que va a permanecer hasta el final. Esa es la evidencia. El que tiene al Señor Jesucristo como su Salvador va a permanecer, no se va a echar para atrás. Él va a permanecer hasta el final. Y esto no es sus propias fuerzas, sino porque es Cristo quien le ayuda y le ayuda a vencer hasta el fin. El cristiano no persevera en sus propias fuerzas, hermanos. El cristiano persevera porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y no hay nada de que yo antes era cristiano y ahora ya no. No, nunca lo fue. Nunca lo fue. Si está viviendo como el diablo, nunca fue cristiano. Porque el que es hijo de Dios permanece como hijo de Dios, ¿verdad? Así que no nos equivoquemos. Personas que encontramos a veces en la calle y dicen, yo antes era. No eras. Conociste de la Biblia, fuiste a la iglesia, pero si fueras, hubieras permanecido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos da el poder para continuar adelante. ¿Ok? Primera de Juan 5, 4 y 5. Vaya al capítulo 5 de Primera de Juan y luego dice el 5, porque todo lo que es nacido de Dios, o todo el que ha recibido a Cristo, dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces estas personas que dicen, yo antes no era, y vuelven otra vez y el mundo los vence, ¿eran o no eran? ¿Son o no son? No son, porque si son del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué dice aquí? Vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree, está completamente seguro de que Cristo es el Hijo de Dios? Entonces usted va a vencer al mundo, está venciendo al mundo y hasta el final usted lo va a vencer. ¿En sus propias fuerzas? No, son las fuerzas del Señor que nos da para vencer. Entonces, esto es lo que el verdadero cristiano en contraste con los anticristos. Continúe adelante, hermano, no tenga temor, hermana. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar en este mundo, ¿o no?
el Señor fue tan bueno que nos dejó escrito aquí todo lo que viene, para que no tengamos temor. Él nos enseñó todo lo que va a pasar, toda la tribulación y la angustia que van a llegar en los últimos días. Sabemos también que el anticristo va a reinar en el mundo por un poco de tiempo, pero Dios va a proteger a los suyos. Usted está seguro, segura en las manos de Dios. Así que no hay por qué temer, ¿verdad? Los hijos de Dios somos vencedores. Los hijos de Dios, el Señor cuida de nosotros. Y como sabemos que viene una gran tribulación, pero antes de venir la gran tribulación, nuestro Señor Jesucristo viene por los suyos. Esa es la esperanza bendita que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Y allá nos vamos a decir, hola hermano, espérame, ahí voy yo también, ¿verdad? Ahí, si el Señor viniera hoy, por allá vamos, ¿verdad? Él viene, es el arrebatamiento o el rapto, ¿verdad? Y sabe que vamos a atravesar por aquí, ni nos vamos a, no se nos va a levantar ni un chichón, porque vamos a tener cuerpos transformados, ¿verdad? Hasta llegar con el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza bendita que tenemos. Ahora, el Señor le va a guardar, le va a proteger. Usted siga adelante confiando en Él y va a ver cómo Dios le va a dar esas fuerzas para vencer. Pero antes déjeme hacerle una invitación a usted que nos está viendo. Si usted no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, venga a Él y dígale, Señor Jesús, salva mi alma, dame vida eterna. Si usted quiere ser salvo, no nada más del infierno, del pecado, sino de esta gran tribulación que viene a todo el mundo, usted puede salvarse de pasar por eso si usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. Hágalo y busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios y sírvale ahí. Gracias.